Buenas noches, vamos a empezar con la videoconferencia del día de hoy. El tema que vamos a tratar es inecuaciones lineales. Pero antes debemos saber qué cosa es una inecuación lineal. Para ello, primero, las habilidades que vamos a desarrollar son resolver inecuaciones lineales con una incógnita y dos, modelar inecuaciones lineales con una incógnita en situaciones de contexto real. Y como les decía, lo primero que debemos saber es qué cosa es una inecuación lineal. Entonces, se llama inecuación lineal, como una incógnita, a una expresión de cualquiera de los siguientes tipos. Primer tipo, ax más b mayor que 0, ax más b mayor o igual a 0, ax más b menor que 0, ax más b menor e igual a 0, donde a y b son números reales pero con a diferente de 0. A debe de ser diferente de 0 porque si es 0, recordemos que al multiplicar por el x, toda la primera parte, ¿sí? O sea, ax se convertiría en 0 y no tendríamos incógnita. Por eso es que nos dice que la debe ser diferente de 0. ¿Qué reglas matemáticas usaremos para resolver las inecuaciones? Entonces, esas reglas matemáticas tienen que ver mucho con las desigualdades. Recordar ciertas reglas de las desigualdades me van a ayudar a resolver inecuaciones lineales. Entonces, tendría, primera regla, cuando el mismo número real se suma o se resta en ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no se altera. En forma simbólica, vamos a ver. Si A es mayor que B, ¿sí? Y C es cualquier número real, es decir, este C de aquí representa cualquier número real, positivo o negativo, o cero también podría ser. Entonces, lo que tendríamos es que si a A le sumo C y a B le sumo C, entonces A más C es mayor que B más C. El sentido de la desigualdad no cambia. Y si yo restase un valor C, entonces tendría A menos C mayor que B menos C. El sentido de la desigualdad no varía, no cambia. Eso es lo que nos indica esta primera regla. Si yo sumo o resto un número real, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Veamos un ejemplo para esta primera regla. Sabemos que 5 es mayor a 3, ¿no es cierto? 5 mayor que 3. Y si sumamos 4 a ambos lados de la desigualdad, o sea, primer miembro, segundo miembro, se obtiene 5 más 4 y 3 más 4. 5 más 4, ¿cuánto es? 9. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. Entonces, 9 es mayor que 7. Y lo que yo debo de ver aquí, o poner énfasis o atención, es justamente que el sentido de la desigualdad no varía, ¿no? Comenzó con mayor que y después de haber sumado 4 también terminó como mayor que. Entonces el sentido de la desigualdad no cambia cuando yo sumo o reste un número real a ambos lados de la desigualdad. Un segundo ejemplo de esta primera regla también. Sabemos que 8 es mayor que 4, ¿cierto? Y si restamos 3 a ambos lados de la desigualdad, vamos a obtener 8 menos 3 y 4 menos 3. 8 menos 3 me daría 5. 4 menos 3 me daría 1, ¿no? Entonces 5 es mayor que 1. Luego, nosotros empezamos
como 8 mayor que 4, el sentido de la desigualdad era mayor que, ¿no? Y cuando hemos restado 3, ahora hemos restado, en el caso anterior era sumar, ¿no? Sumar 4, en este caso hemos restado un valor, que es 3. Luego de haber restado, el sentido de la desigualdad también termina siendo mayor que. Entonces, no varió, no cambió. Entonces cumple la primera regla, que nos indica que si yo sumo o resto un valor a ambos extremos de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no varía. Ahora, una segunda regla. El sentido de la desigualdad se preserva, o sea, se mantiene, si ambos lados se multiplican o dividen por el mismo número positivo y se invierte cuando se multiplica o divide por el mismo número negativo. Entonces vamos a ver de forma simbólica. De forma simbólica tendríamos entonces los símbolos. Si A es mayor que B y C es un número cualquiera, pero en este caso positivo, ¿sí? Entonces al multiplicar a ambos lados de la desigualdad un valor C, el sentido de la desigualdad no varía. Si este valor C, que es positivo, ahora pasa a dividir a ambos lados de la desigualdad, tampoco varía el sentido de dicha desigualdad, se mantiene. Eso es lo que nos quiere decir en forma simbólica esta segunda regla. Pero ahora vamos a tener, nos indica, mientras que si C es cualquier número negativo, en este caso resaltar esto, negativo, es un número negativo, entonces al multiplicar ese valor C negativo, el sentido de la desigualdad que era mayor ahora es menor que, cambia. También va a pasar lo mismo si yo, en lugar de multiplicar, como en el caso anterior, divido a ambos lados de la desigualdad por ese valor C negativo. Si es negativo, el sentido de la desigualdad también cambia, varía. Acá era mayor, ahora es menor. Entonces, esto es de manera simbólica. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ilustrar mejor qué nos indica esta segunda regla. Primer ejemplo. Sabemos que 5 es mayor que 3, pero vamos a multiplicar 4 a ambos lados de la desigualdad. 4, ¿qué signo es? Positivo. ¿Qué nos decía la regla? La regla nos decía que si multiplicamos por un número positivo, el signo se mantiene. Vamos a comprobar dicho. Entonces sería 5 por 4 y 3 por 4. 5 por 4, 20. 3 por 4, 12. Entonces sería 20 mayor que 12. Y justamente cumple. Comenzó con mayor que y luego de multiplicarle 4 a ambos lados de la desigualdad también terminó en mayor que. No varió. ¿Por qué? Porque el número que yo he multiplicado es un número positivo. Segundo ejemplo. Sabemos que A es mayor que menos 2, ¿no? Perdón, 8 es mayor que menos 2. Entonces, ahora yo no voy a multiplicar por un número positivo como en el caso anterior, ahora voy a multiplicar por un número negativo, por menos 3, a ambos lados de la desigualdad. Y voy a obtener 8 por menos 3 y menos 2 por menos 3. 8 por menos 3 es menos 24 y menos 2 por menos 3 es 6. Entonces tendría menos 24 es menor que 6, ¿no es cierto? Porque un negativo no puede ser mayor que un positivo. Entonces tendría menos 24 es menor que 6. Entonces, recordando, iniciamos con un mayor que.
Al multiplicar por un número negativo a ambos miembros o a ambos lados de la desigualdad, obtengo un menor que. ¿Qué pasó? Cambió, varió. Cambió el sentido de la desigualdad. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por un número negativo. Lo mismo va a pasar si yo, en lugar de multiplicar, divido. Y divido por un número negativo. Varía el sentido de la desigualdad. El sentido de la desigualdad cambia. Correcto. Entonces, estas dos reglas me van a ayudar a justamente, estas reglas que en realidad son de las desigualdades, me van a ayudar para poder resolver las inecuaciones lineales. Estas inecuaciones lineales estamos trabajando con estas reglas. Entonces, tengo que tener claro estas dos reglas para poder desarrollar mis inecuaciones lineales. Un ejemplo o un ejercicio nos dice, responda si la siguiente proposición o proposiciones son verdaderas o falsas. Número 1. Si A y B son números reales diferentes de 0, además se cumple que A es menor e igual que B, entonces se cumple que A al cuadrado también es menor o igual que B. Tengo que decir si esa proposición o esa afirmación es verdadera o falsa. Para ello, lo que voy a hacer es dar valores a A y a B. ¿Qué condiciones debe de cumplir? De que A debe ser menor o igual que B. Si cumple esta condición, tengo que llegar a que se cumpla esta condición, esta segunda condición. Si se cumple esta segunda condición, vendría a ser verdadera. En caso contrario, falso. Pero debo de partir de esta primera condición. También debo de tener cuidado, ¿sí? Debo de tener cuidado porque en estos casos lo que voy a hacer es dar un ejemplo. Si yo encontrase un ejemplo que no cumple, automáticamente podría decir que esta proposición es falsa. Esos ejemplos que no cumplen se les llaman contraejemplos, ¿sí? Un contraejemplo es aquel ejemplo que no cumple la condición que me están dando, ¿correcto? Entonces, veamos, doy valores de A como menos 4 y B 2. Si A es menos 4 y B es 2, cumple que menos 4 es menor o igual que 2. Está cumpliendo mi primera condición. Ahora lo que tengo que ver es si cumple mi segunda condición. Al elevarlo al cuadrado se debe mantener el signo de la desigualdad. Entonces, menos 4 al cuadrado me da 16. 2 al cuadrado, que es b al cuadrado, me da 4. Perdón. Y al cuadrado, que es 16, 16 es mayor que 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, a al cuadrado es mayor e igual que b al cuadrado. Si me doy cuenta, mi condición era que a la que tenía que llegar es que A es menor e igual a B. Pero finalmente llegué a que A es mayor al cuadrado es mayor que B al cuadrado. Por lo tanto, la segunda condición no cumple para este ejemplo, que sí cumplía la primera condición. En ese sentido, entonces, esta proposición vendría a ser falsa, porque encontré dos valores que cumplen la primera condición, sin embargo, la segunda condición no se cumple para todos los números. Yo encontré un par de números, A, B, que no cumplen esa condición. Por tanto, esta proposición es falsa. Falsa. ¿Sí? Espero que haya quedado claro ahí. Vamos a ver un segundo ejemplo. Nos dicen, también es colocar si es verdadera o falsa. Si A y B son números reales diferentes de 0, además cumplen que A es menor que B, menor o igual que B,
Entonces se debería cumplir una segunda condición que nos dicen que 1 sobre A debe ser menor e igual que 1 sobre B. Veamos. Si yo doy valor de A, que es 2, y doy valor de B, que es 4, 2 es menor que igual a 4. Cumple mi primera condición. Entonces, estos valores deberían de cumplir mi segunda condición, que es 1 sobre A menor o igual que 1 sobre B. Entonces tendría 1 sobre A sería igual a 1 sobre 2, que es el valor de A, es decir, un medio. 1 sobre B es igual a 1 sobre el valor de B, que es 4, es decir, un cuarto. Sabemos que un medio es mayor que un cuarto, ¿no es cierto? Mayor igual. Es mayor. No es lo mismo tener que dividir en 2 que dividir en 4, ¿no es cierto? Obviamente si divido entre 2 voy a tener una parte mayor que si dividiera la misma proporción a 4 veces dicho objeto. Entonces tendríamos que un medio es mayor o igual que 1 sobre B. Y con ello vemos que no cumple la segunda condición tampoco. Si no cumple la segunda condición, he encontrado dos ejemplos o dos valores que cumplen la primera, pero no cumplen la segunda. Por lo tanto, esta proposición también, como en el caso de anterior, sería falsa. No cumple mi segunda condición, pero cumple la primera. Correcto, también sería falso. Y ahora vamos a pasar a resolver las inecuaciones lineales. Para ello, yo ya he colocado aquí, nos dicen, resuelve o resuelva 2 por 1 menos x más 9 menor que 3 menos 2x más 5. Entonces yo he colocado aquí que como hay un signo negativo delante de un paréntesis, debo de tener cuidado, por eso he colocado de rojo. ¿Por qué? Porque este signo negativo va a hacer que se altere o cambien los signos de los términos que están dentro del paréntesis. ¿Sí? Vamos a resolver entonces. Para resolver este primer paréntesis, tengo un 2 adelante, no hay un signo, por lo tanto ese 2 está multiplicando. Y me hace recordar a la propiedad distributiva, que serían 2 por 1, 2, menos 2 por x, este 2 también pasa a multiplicar a x, serían 2x. Correcto, serían 2 por 1, 2. 2 por menos x, menos 2x. Más 9, bajo el 9. Menor que 3, y ese negativo, justamente lo que les indicaba, es que va a hacer que cambien los signos de lo que está dentro del paréntesis, los términos que están dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque este menos es como si fuera un menos 1. Y un menos 1 por un 2x me saldría menos 2x. Y un menos 1 por más 5, más por menos 1 por 5, 5. ¿Ven? Que si yo simplemente veo un número negativo delante de un paréntesis, los signos de lo que están dentro del paréntesis salen con signo cambiado, cambian. Por lo tanto, aquí tendría 2x y 2 más 9 me daría 11, ¿no? Menor, y también serían 2x, y 3 menos 5 me daría menos 2. Pasaría este 2x al primer término, sería más 2x, menor que menos 2, y este de aquí, menos 11, pasaría a, perdón, 11 positivo, pasaría como menos 11. ¿Y qué obtendría? 0 es menor que menos 13, ¿no? Aquí las x, si bien es cierto, al inicio de mi ecuación aparecía el valor de x,
al resolver mi ecuación, simplemente las x, por el mismo hecho de ser números opuestos, términos opuestos, al sumar términos opuestos me da 0. Entonces, ¿qué pasa cuando mi variable desaparece o se cancela o se reduce? En este caso, lo que tengo que ver es la desigualdad que me va a quedar. Si la desigualdad que me queda es verdadera, mi conjunto de solución va a ser unos números reales. Caso contrario, me salga falso, eh, mi conjunto de solución va a ser el vacío. Eso debo de tener presente, correcto. Entonces, en este caso, mi desigualdad que es 0 es menor que menos 13. ¿Eso es verdadero o falso? 0 menor que menos 13. Eso es falso, ¿no es cierto? Esta proposición es falsa o falso. Si es falso, entonces mi conjunto solución va a ser igual a ¿qué? Al vacío. Vamos a ver aquí, creo que tengo el símbolo. Ahí está. Vacío. No tiene, o sea, cualquier valor que dé a X no cumple esa condición. Por lo tanto, conjunto solución vacío. Vamos a ver un segundo ejemplo. Resuelva 4x menos x más 2 menor e igual que 3x más 6. Entonces aquí también he tenido cuidado con el signo negativo que está delante de un paréntesis. Ya habíamos visto que los números, los signos negativos delante del paréntesis lo que hacen es cambiar, ¿sí? Cambiar los signos, es decir, buscar el opuesto. 4x va a bajar igual. Ahora, como hay un número negativo delante del paréntesis, aquí es x positivo, saldría como menos x. Aquí es 2 positivo, saldría como menos 2. Menor o igual 3x más 6. Ya está. Aquí 4x menos x sería 3x menos 2 menor o igual que 3x más 6. Paso al segundo término, es decir, este 3x, el primer miembro, sería menos 3x menor o igual que 6. Ese menos 2 pasa como más 2, ¿no? Ya estoy dando la respuesta aquí. Más 2. Y 3x menos 3x me da 0. Otra vez desapareció la variable. Menor o igual que 8. ¿Qué dijimos cuando desaparece la variable? Que tengo que ver si la desigualdad que me queda es verdadera o falsa. Si es verdadera, mi conjunto solución reales. Si es falsa, mi conjunto solución el vacío. Entonces, aquí 0 menor o igual que 8. Correcto, ¿no es cierto? También puedo leer 8 es mayor que 0. También cumple. Entonces, esto es verdadero. Si esto es verdadero, mi conjunto solución va a ser igual a ¿qué? Los reales. Es decir, cualquier valor que yo dé a X va a cumplir esa desigualdad, va a cumplir esa inecuación. Por ello es que el conjunto solución es los reales. Vamos a resolver este ejercicio. Nos dicen, resuelva 5x menos 3 menos 2x más 8 mayor que 9 más 3 veces el valor de 2x menos 4. Entonces, lo que yo he visto y debo de tener cuidado es justamente el negativo delante de un paréntesis y este 3 que está delante de un paréntesis, porque deben de cumplir la propiedad distributiva.
Entonces sería 5x, como hay un negativo delante de un paréntesis, dijimos que esto varía, ¿no es cierto? Si varía, el signo cambia por el opuesto. Sería 3, saldría como menos 3. En lugar de menos 2x, saldría como más 2x, más 8. Mayor que 9 más. Este 3 pasa a multiplicar a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. 3 por 2x me sale más 6x. 3 por menos 4, más por menos, menos. 3 por 4, 12. Correcto. Tendría aquí entonces 5x más 2x sería 7x. 8 menos 3 más 5. Mayor que, voy a colocar acá 6x. 9 menos 12 me daría menos 3, ¿no? Menos 3. Voy, como aquí está la mayor cantidad de x, es decir, 7x y acá son 6x, voy a pasar entonces todos al primer miembro. Sería 7x menos 6x mayor que menos 3 y ese 5 va a pasar al segundo miembro restando, menos 5. Finalmente me queda x es mayor que menos 8. Ya está, menos 8. Pero para poder darle conjunto solución o darle solución a esta inecuación, voy a colocarlo justamente en mi plano cartesiano. Tendría menos 8. Como no está al igual, este menos 8 es abierto. Como me dicen que son los valores mayores que menos 8, los valores mayores que menos 8 están hacia la derecha, ¿no? Acá son los menores, acá son los mayores. Me dicen los valores mayores que menos 8. Menos 8 abierto y mayores serían hacia la derecha. ¿Cuál sería mi conjunto solución entonces? Todos estos valores, que vendría a estar representado por un intervalo. ¿Cuál sería mi intervalo? Abierto en menos 8 hasta el más infinito abierto. Entonces vamos a ver aquí. Mi conjunto solución, por tanto, es igual. Habíamos dicho abierto, abierto, ¿no? Abierto en menos 8 hasta el más infinito positivo. Ese sería mi conjunto solución. Siempre voy a dar mi conjunto solución en forma de intervalo o también debo de tener cuidado porque en un intervalo tengo un extremo menor y un extremo mayor. Siempre comienzo por el menor y luego coloco el extremo mayor. A veces he encontrado en algunas pruebas que lo colocan al revés. Colocan el mayor primero y el menor, el extremo menor después. Eso sería incorrecto. En un intervalo siempre coloco el extremo menor y luego el extremo mayor. El menor es menos 8 y el mayor, obviamente por ser infinito, va a ser el más infinito. Veamos otro ejemplo. Ya vamos avanzando y conforme vamos avanzando vamos a trabajar con inecuaciones un poquito, digamos, elaboradas, ¿no? Tengo y me indican resuelva x sobre 2 más x más 1 entre 3 menor que 2x menos 5 sobre 6 más 1. Entonces, como estoy trabajando con fracciones y debajo de las fracciones, es decir, los denominadores, son 2, 3 y 6. ¿Qué debo de hacer para no trabajar con eh, denominadores? Saco el mínimo común múltiplo de dichos denominadores. ¿Cuáles son los denominadores? 2, 3 y 6.
Y el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6 es justamente 6. Ese mínimo es el que va a multiplicar a cada uno de los términos. Por eso he puesto aquí 6 que multiplica a x medios, más 6 que multiplica a x más 1 entre 3, menor que 6 que multiplica 2x menos 5 sobre 6 y 1, ¿sí? Que también va a estar multiplicado por 6. Ese mínimo pasa a multiplicar a cada uno de los términos. ¿Para qué? Para que simplemente, por ejemplo, aquí yo saque mitad. Vamos a ver si encuentro el símbolo. Sí, creo que es este. Mitad aquí, mitad aquí. Mitad de 2 es 1, ¿no es cierto? Mitad de 6 es 3. Entonces 3 que multiplica x me quedaría 3x. Más. Ahora voy a sacar tercia. Tercia de 3 es 1. Tercia de 6 es 2. Me va a quedar 2 que va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis, x más 1. Menor, sexta de 6 es 1. Y aquí también vendría a ser 1, ¿no? Porque estoy sacando sexta a ambos lados, ¿sí? El numerador y el denominador. Sexta, ¿qué me queda? 2x más menos 5, ¿no? 2x menos 5 más 6 por 1, 6. Ya está. Y se dieron cuenta de que al multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores, simplemente ya desaparecían los denominadores y estoy trabajando con números enteros. Entonces voy a seguir desarrollando. Serían 3x más este 2 multiplica el x y multiplica el 1. 2 por x, 2x más 2 por 1, 2. Menor que 2x más 1. ¿No? Acá me daría más 1. 3 más 3 más 2x sería 5x más 2 menor, menor que 2x más 1. 5x, por ser la mayor cantidad de x en el primer miembro, paso todas las x al primer miembro. Menos 2x menor que 1 menos 2. ¿No? Este 2 que está aquí en el primer miembro va a pasar al segundo con signo opuesto. Menos 2. ¿Qué me quedarían? 3x menor que menos 1. Finalmente tendría x menor 1, bueno, menos 1. Voy a ponerlo delante aquí. Menos 1 sobre 3, es decir, menos un tercio. Entonces, para poder darle el conjunto solución, me dicen que x es todos los valores que son menores que menos un tercio. Déjame ver si aquí se... A ver, entonces aquí lo que debo de tener cuidado, vamos a ver. Voy a copiar esto de aquí. Aquí va a ser menos un tercio. ¿Sí? Pero aquí debo de tener cuidado hacia dónde se va. Tengo entonces menos infinito, tengo menos un tercio y tengo un más infinito. Como me dicen que x son todos los valores menores que menos un tercio, no está al igual, por eso es que es abierto, ¿sí? Dejo abierto, pero me dicen que son los valores menores. Entonces, vamos a ver. Los menores serían para este lado. ¿Cuál sería entonces el intervalo? Desde el menos infinito hasta menos un tercio. El infinito siempre va a ser abierto, entonces todo es abierto en menos infinito, punto y coma, un menos un tercio, como no está aquí sombreado todo, esto es abierto, también sería abierto. Por lo tanto, mi conjunto solución es igual abierto, abierto, ¿no?
este, abierto en menos infinito hasta menos un tercio, que también va a estar abierto. Y ya está. Ese sería mi conjunto solución o el conjunto solución de esta inecuación lineal. Correcto. Entonces, lo que yo debo de tener cuidado cuando esté trabajando con un tipo de inecuación que sea, ¿sí? O que tenga denominadores, lo que tengo que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese mínimo común múltiplo va a multiplicar a cada uno de los términos de la inecuación, como hemos hecho aquí. Y finalmente me va a dar una ecuación con términos con coeficientes reales, ¿no? O enteros. Enteros. Resuelvo y encontraría mi conjunto de solución, que en este caso me dio menos infinito abierto hasta el menos un tercio abierto. Muy bien. Veamos aquí. En este caso me indican resuelva. Y me dan menos 5 menor o igual que 1 más 2 menos 3x sobre 2 menor que 3. Lo que quiero que presten atención es dónde está la variable, dónde encuentro la variable. La variable, que es x, es igual a incógnita, solamente lo encuentro en el término del centro. A este tipo de inecuaciones también se le puede decir sistema de inecuaciones lineales con una incógnita. Luego vamos a ver inecuaciones lineales con dos incógnitas que se trabaja totalmente diferente. ¿Correcto? En este caso, cuando tengo la incógnita x en el centro, lo que tengo que hacer es ir despejando, ¿sí? Despejando de tal manera que deje a x sola. ¿Qué pasa? Aquí tengo un 1. Entonces, como este 1, quiero ir despejando este 1 para que me desaparezca ese 1, lo que tengo que hacer es restar 1 a todos los miembros, ¿no? Es decir, a este primero, al del centro y al tercero. Por eso es que aquí he colocado 5 menos 1, 1 menos 1, 2 menos 3x sobre 2, menor que 3 y le resto el 1. ¿Sí? A ver si aquí le estoy restando 1. Voy a cambiarle de color mejor para que ustedes lo puedan observar mejor. Ahí está. Ya está. Muy bien. Menos 5. Menos 1, menos 6. Y este 1 con este menos 1 me da 0. Y ya desapareció el 1. ¿Qué me queda? 2 menos 3x sobre 2 menor que 3 menos 1, 2. Ya está. Ya no tengo al 1. Ahora, ¿quién? Este 2 de aquí está dividiendo. Entonces hago lo contrario. Y hago lo contrario a cada uno de los términos. Sería, como está aquí 2 dividiendo, hago lo contrario, que es multiplicar. Multiplicar 2. Multiplico 2 a cada uno de los términos. Multiplico al primero, al segundo y al tercero. Menos 6 por 2 me daría menos 12. Aquí puedo cancelar, ¿no? Mitad 1, mitad 1. ¿Qué me queda? 2 menos 3x. Menor que 2 por 2, que es 4. Hasta ahí hemos despejado los valores más lejanos, digamos, al x. Ahora tengo que ver este 2. Este 2. Al igual como he hecho con el 1, lo que haría es restar. ¿Resto qué? Resto 2 para que ese 2 se convierta en 0. Resto 2 al primer miembro, al segundo y al tercero. Sería entonces menos 12 menos 2, 2 menos 2 menos 3x y 4 menos 2.
Menos 12 menos 2 me da menos 14. Menos 2, 0. Por lo tanto, solo me queda 3x. Y 4 menos 2 me daría 2. Hasta el momento, ¿sí? Ya he ido despejando cada vez más y dejando la variable x. Ahora, x está comparado con el menos 3. Y ahí debo de tener cuidado. Porque yo no quiero saber el valor de menos 3x, sino quiero saber el valor de x, entre qué intervalo está. Y para ello hay un menos 3x que me está incomodando. Pero ese menos 3x, para que se pueda eliminar, como el menos 3x está multiplicando el x, lo que yo tengo que hacer ahora es lo contrario, dividir entre menos 3x. Divido entre menos 3x al primer término, al segundo y al tercero. Divido entre menos 3, divido entre menos 3 y divido entre menos 3. Pero ya habíamos dicho de la segunda regla que hemos iniciado la clase de hoy. La segunda regla nos dice, si yo multiplico o divido un, un valor negativo, ¿no es cierto?, a cada uno de los miembros o del lado de la desigualdad, el sentido de la desigualdad cambia. Por eso que aquí, que es menor igual, ahora va a ser mayor igual. En este sentido también, este símbolo que era menor, ahora va a ser mayor, cambió. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre un número negativo, regla número 2, que hemos visto el día de hoy. ¿Qué me quedaría entonces? 14 menos menos me daría, eh, bueno, 14 tercios. 3 menos 3, lo cancelo, lo simplifico, me quedaría x y menos 2 tercios, ¿no? Pero como el mayor, ¿sí? El mayor sería 14 tercios por ser positivo, ¿no? Menos entre menos es más, 14 tercios, y 2 tercios es el menor. Me conviene, en ese sentido, colocarlo en orden para poder también tener cuidado cuando coloque mi conjunto solución. Recuerden que mi conjunto solución es un intervalo en el cual el primer término es mi extremo menor y el segundo mi extremo mayor. Por ello es que he colocado, como estaba aquí, lo he colocado de esta manera, para que el extremo menor aparezca y el segundo término, perdón, el tercer término vendría a ser mi extremo mayor. Sería entonces mi conjunto solución 2 tercios negativo hasta el 14 tercios. Y como aquí está el igual, en este sentido también sería cerrado. Cada vez que aparezca el igual es cerrado. Si no aparece sería abierto. En este caso apareció el igual y en el extremo mayor, que es 14 tercios, que es cerrado entonces, ¿sí? Finalmente mi conjunto solución menos 2 tercios abierto hasta el 14 tercio cerrado. Esto cuando la variable x está en el centro y en el primer término. En el segundo término no aparece la variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a resolver un siguiente ejemplo en el cual la variable está en los tres términos, en el primero, segundo, tercero. Veamos el siguiente ejemplo entonces. Si tengo 2x menos 7, aparece la variable en el primer término. X más 1, variable en el segundo término. Menor o igual que 3x menos 2, variable en el tercer término. ¿Vieron? En el caso anterior solo había en el del centro, ¿no? En el miembro del centro, en el segundo término. En este caso aparece en el primero, en el segundo y en el tercero la incógnita, es decir, x. En este caso, cuando yo tenga las variables en cada uno de los términos de esta inecuación, lo que tengo que hacer es separarlos. Voy a separar. Separo el primero y segundo, si término, y me quedarían 2x menos 7 menor que x más 1. Y separo el segundo con el tercero. X más 1 menor o igual que 3x menos 2. ¿Correcto? Entonces aquí lo que voy a hacer es
justamente resolver cada una de estas inecuaciones. Tendría entonces 2x y este x que está sumando pasa a restar. Menor que 1 más, este que está con menos 7, pasaría como más 7. ¿Qué me quedaría? X, 2x menos x, es x, menor que 8. Este es el primero que me queda. Y ya está. Y ahora resuelvo el segundo con el tercer término. Me quedaría, como aquí está la mayor cantidad de x, voy a pasar para el segundo término las x. Y aquí me quedaría 1. Este 2 que está negativo pasa como más 2. Menor o igual que 3x menos x. ¿No? Este de aquí está positivo, pasaría como menos. Me quedaría 3 es menor o igual que 2x. 2x. Y este 2 que está multiplicando y es positivo, pasa a dividir entonces. Me quedarían 3 medios. Recordemos que cuando pasa a dividir o a multiplicar un valor positivo, el sentido de la desigualdad no varía, no cambia. Me quedaría entonces 3 medios. X es mayor o igual que menos 3 medios. No, perdón, 3 medios, solo positivo. Muy bien, entonces yo tengo un primer valor que obtuve de la primera y el primer y segundo término, ¿sí? Me salió x menor que 8, y tengo un segundo valor que obtuve del segundo y tercer término. Entonces, ¿cómo puedo decir cuál es mi conjunto solución? Mi conjunto solución va a ser aquel valor o valores que se intersectan de estas dos condiciones, que x sea menor que 8, pero que x sea mayor o igual que 3 medios. Entonces yo aquí ya he hecho mi gráfica. Voy a ver de repente, esto me conviene también colocarlo aquí para que ustedes lo puedan observar. Este es menos infinito y este es más infinito. Muy bien, entonces, como nos dicen, 8 y el 8 no tienen igual, es 8 abierto. Como me indican que x son menores que 8, es decir, son los valores menores que 8. Los valores menores que 8 se van hacia la izquierda, menores que 8. En el segundo me indican que x es mayor o igual que menos 3 medios. Como está al igual, es cerrado, por eso es que aquí está todo pintado, ¿no? Cerrado en 3 medios, y como me indica que son los valores mayores e iguales que 3 medios, mayores van a ser hacia la derecha. Siguen todos estos valores. ¿Cuál sería mi conjunto solución? Mi conjunto solución va a ser la intersección de justamente estos dos intervalos. ¿De dónde va? Desde el 3 medios cerrado hasta el 8 abierto. A ver si me ayuda aquí. Voy a colocar entonces mi conjunto solución va a ser igual a este caso cerrado, abierto, ¿no? Vamos a ver, cerrado, abierto, este de aquí. Cerrado en 3 medios, punto y coma, hasta el 8, que es abierto. Muy bien, ese sería mi conjunto solución entonces. Mi conjunto solución cerrado en 3 medios hasta 8, abierto. Muy bien, hasta ahí, como en el caso anterior, sí, y eso es lo que yo quiero que tengan cuidado, es que en este caso, la variable estaba en el centro, en el segundo término, y el primer y segundo no contenían la variable, o sea, no había x, por eso es que iba despejando, ¿sí? Iba despejando para saber en qué intervalo iba x. En el segundo caso, en este ejercicio, la variable aparece en los tres, no solo en el centro, aparece en los tres. También puede darse el caso de que aparezca en un término
y en el segundo y en el tercero, es decir, si aparece o no aparece en el primer término, pero aparece en el segundo o en el tercero la variable, yo tengo que trabajar igual. O de repente la variable aparece en el tercero y en el segundo, pero no en el primero. O sea, puede estar intercalado, ¿sí? Pero en el caso anterior, solamente la variable aparecía en el centro. En este caso, la variable aparece en los tres o puede aparecer en dos de los términos, ¿correcto? En ese caso tengo que trabajarlo de forma separada. Trabajo primer y segundo término y luego segundo y tercer término. De los resultados tengo que ver la intersección. Si hubiera intersección, esa intersección es mi conjunto solución. En caso que, por ejemplo, no se intersecten, el conjunto solución sería el vacío. Si no hay intersección, es el vacío. Por más que aquí me den dos valores o dos intervalos, si en esos intervalos no hay intersección, simplemente el conjunto solución será el vacío, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con ello. Hay que tener cuidado cuando siempre hacer mi gráfica para poder ver que exactamente haya una intersección, porque muchas veces he visto que colocan de frente de lo que han obtenido como conjunto solución y eso no es así. Tengo que ver que haya intersección. Si hay intersección, hay conjunto solución. Si no hay intersección, mi conjunto de solución es vacío, ¿correcto? Y vamos a hacer un ejercicio justamente allá dedicándome un poco más a los problemas. ¿Qué nos indica este problema? Nos dicen, la utilidad mensual en dólares por la venta de polos exclusivos se puede expresar como 13x menos 4.500, donde x representa la cantidad de polos producidos y vendidos. ¿Cuántos polos deben producirse y venderse para obtener una utilidad comprendida entre 2.000 y 5.500 inclusive? ¿Qué cosa quiere decir inclusive? Que se pueden tomar esos dos valores. Por lo tanto, será una desigualdad con el signo de igualdad, ¿no? O sea, puede ser menor e igual, mayor e igual. Entonces, a partir del problema, yo tengo que mi utilidad es 13x menos 4.500 y que la utilidad debe estar entre esos valores. Esta es la indicación que me da. Entonces, su utilidad debe ser mayor o igual porque nos indican inclusive, es decir, que está incluyendo al 2.000 y que está incluyendo al 5.500. Utilidad mayor o igual que 2.000, pero menor o igual que 5.500. Vamos a dar respuesta. Entonces, tendría 2.000 menor o igual que la utilidad, pero la utilidad es 13x menos 4.500. Es menor o igual que 5.500. Para que se pueda, yo quiero saber en qué intervalo está el valor de x, ¿no? Entonces, en lugar, como hay un menos 4.500, para que ese 4.500 sea cero, lo que debo de hacer es sumar 4.500. Sumo 4.500. Sumo 4.500 al primer término, al segundo, voy a ampliar, y al tercero. ¿Cuánto me daría aquí? 2.000 más 4.500 sería 6.500. Menor o igual que 13x, pero aquí tengo suma de números opuestos. 4.500 negativo más 4.500 positivo me daría 0. Entonces ya no coloco, que eso es lo que yo quería, ¿no? Desaparecer ese 4.500. Y 5.500 más 4.500, esto me daría 10.000, ¿no? Ya está. Como quiero el valor de x, este 13 que está multiplicando pasa a dividir.
Entonces 13 pasa a dividir al 6500 entre 13. 13x entre 13 y 10.000 entre 13. A ver, entonces aquí colocaría 6500 entre 13 me da 500. Menor o igual 13 entre 13, o sea, puedo sacar aquí 13 entre 13 me daría 1, ¿no es cierto? 1 por x me quedaría solo x. Menor o igual que 10.000 entre 13. Vamos a ver cuánto me da. 10.000. 10.000 entre 13. Me da 769,23. 769,23, ¿no? A ver, vamos a ver si es correcto. 769,23, ya. Lo estoy aproximando solo a dos decimales. Y entonces tendría que los valores de x estarían entre 500 y 769. Ya está. Pero vamos a regresar y nos vamos a ver qué nos preguntaba. ¿Cuántos polos deben producirse y venderse para obtener una utilidad comprendida entre 2.000 y 5.500 inclusive? ¿Qué polos? O sea, ¿qué cantidad? Entonces, ¿entre qué cantidad está X? ¿Entre qué valores se debe producir y vender para generar esta utilidad que esté entre estos valores? Nos indica, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, se deben producir y vender entre 500, ¿sí? Y como X debe ser menor que 769,23, por ser cantidades de polo, no pueden ser decimales, ¿no es cierto? Son números enteros. Yo no voy a decir 3,5 polos, ¿no? Ni modo que rompa el polo a la mitad, ¿no? No es así. La cantidad de polos debe ser una cantidad exacta, por lo tanto no puede ser decimal. X, por ser menor que 769,23, entonces X puede tomar el valor entero más próximo, que de cuál sería 769, ¿sí? 799. Entonces, se debe producir y vender entre 500 y 769 polos para que se pueda dar, para obtener una utilidad entre 2.000, que es lo que nos indicaba, y 5.500 inclusive, ¿no? Muy bien, entonces he dado solución a mi problema, utilizando mi ecuación lineal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debo de recordar para esto? Recordar primero las reglas, ¿no es cierto? Mis reglas de desigualdad que justamente me van a permitir resolver las inecuaciones. ¿Qué debo recordar también? Cuando hay un signo delante de un paréntesis, para que los valores o los términos de ese paréntesis salgan de dicho paréntesis, deben ser con signos opuestos, con signos, si es positivo, sale negativo, si es negativo, sale positivo. Correcto. Muy bien. Entonces, para concluir, si en los extremos de una desigualdad los sumandos o restamos, ¿sí? Si sumamos o restamos el mismo número, entonces el sentido de la desigualdad o sea, permanece, no varía. 2. Si los extremos de una desigualdad, ¿sí? Si a los extremos de una desigualdad lo multiplicamos o lo dividimos
por un número positivo, entonces el sentido de la desigualdad va a preservarse. No cambia, no varía. 3. El sentido de la desigualdad se invierte siempre que se multiplique o divida a los extremos de la desigualdad por un número negativo. Entonces, ¿dónde debo tener mayor cuidado? Cuando yo multiplique o divida por un número negativo, ¿sí? A ambos miembros de la desigualdad, en ese sentido sí va a cambiar. Multiplicar o dividir un número negativo en una desigualdad hace que el signo, ¿sí? O el sentido de la desigualdad cambie, varía. Ya no es mayor, sino menor. Ya no es mayor igual, sino ahora es menor igual. Sí, eso debo de tener cuidado. Y muy bien, finalmente recomendamos la siguiente bibliografía para que ustedes puedan profundizar más sobre el tema, de repente encontrar más problemas, más ejercicios. Siempre es bueno ejercitar y tener un estudio propio, ¿no? Entonces, esa bibliografía es Arya, se encuentra en la biblioteca, ustedes pueden ir a la biblioteca, se encuentra ahí. Y el título es Matemática aplicada a la administración. Y un segundo libro es de Hausler. Este libro es llamado también Matemática para la Administración y Economía. Estos dos libros son buenos, ahí van a encontrar gran cantidad de ejercicios para poder seguir aprendiendo, mejorando nuestro estudio. Muy bien, entonces hasta ahí sería la videoconferencia del día de hoy. Espero que hayan podido comprender un poco más sobre las inecuaciones lineales. Y cualquier consulta, están los foros justamente en el campus virtual que ustedes puedan ingresar y dejar sus dudas, preguntas, consultas que surjan durante sus estudios. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Muy buenas noches. Gracias por asistir.